Mi nombre es Jawira. Yo traigo palabras de honor desde una aldea pedagógica conocida como Colegio Ideas. El Colegio Ideas fue fundado en 1979 en Colombia, en el sector rural de la ciudad de Cali, a un paso de Siloé, y más específicamente a orillas del río Cañaveralejo, el cual forma una de las cuencas, de las 7 cuencas que atraviesan la ciudad. Para 1979, este espacio que ocupa hoy en día el Colegio Ideas se encontraba en franco deterioro. Era un espacio erosionado, sin vegetación. Prácticamente el morador de la ladera había perdido su contacto con el entorno natural. A diferencia del sentimiento que mora en la memoria de los pueblos y que nos plantea desde el periodo precolombino una circunstancia donde el río como tal era sagrado para las colectividades. Y era sagrado el río Cañaveralejo para las colectividades moradoras de la región, porque él permitía la creación de grandes humedales en la cuenca baja. Y esos humedales a su vez proveían de alimento a toda la población aledaña. Gran variedad de frutas, peces, aves que circulaban en la migración desde el norte y desde el sur. Por ende, estas colectividades que entendían en el todo la realidad, valoraban profundamente lo sacro del lugar. Lamentablemente para la época de la conquista, este sentimiento esencial y trascendental varió, y el principio fundamental fue el uso y el usufructo. Por ende, los grandes bosques comenzaron a ser talados, el hombre perdió su conexión con la tierra, la madre ya no le era significante, y de alguna manera comenzó a sentirse el dolor y la tristeza en el entorno natural. Para finales de los años 40, de 1940, surge una circunstancia extraordinaria, a pesar de que el río había logrado, por su grandeza, mantener vivos los grandes humedales, y la ciudad permanecía con una población básica de 80.000 habitantes. Un hito social sin precedentes se da, que hace que las grandes, poblaciones del norte, los grandes países del norte, decidan por cuestión muy particular retirar las empresas de las grandes fábricas que contaminaban de manera lamentable su territorio y deciden traerlos a Cali. Ese hito extraordinario que llega a la ciudad genera un cambio radical en el comportamiento demográfico, porque para ello se propician todos los factores de violencia, se crea la violencia en Colombia, se propician todos esos tipos de circunstancias, porque Cali, siendo una población tan pequeña de 80.000 habitantes, no daba abasto con mano de obra para estas grandes empresas. Por ende, comienza a venir y a desplazarse un gran colectivo de población desde el campo, y parte de ella entonces se aposenta, se asienta sobre la ladera de la cuenca del río Cañaveralejo, contribuyendo al desarrollo de lo que hoy conocemos como Siloé. Otro hito gravísimo para la cuenca fue en 1971 con los Juegos Panamericanos, porque el río, cambiado su curso, lo retiran hacia el sur, los grandes humedales que él creaba son rellenados con escombros, y la zona donde era la gran laguna de Agua Blanca, donde desembocaba el río Cañaveralejo al Cauca, se rellena, y lamentablemente ahí se aposenta otra gran población. Por ende, Cali se transforma en la ciudad, una de las ciudades con más alto índice de explosión demográfica de América. De tal manera que para esos años 70, 71 ya contábamos con 700.000 habitantes, y hoy en día, en ese marco entre 1950 y el 2012, contamos
desde 80.000 habitantes a 3 millones de habitantes o algo más. Ese fue el panorama con que yo me encontré en aquel instante, en 1979. Un panorama devastador. El territorio estaba completamente bordeado por el río, pero hoy en día, después de 33 años, gracias a largas y entrañables jornadas de trabajo de una comunidad educativa, se ha transformado en un verdadero nicho ecológico. Un verdadero nicho ecológico que cuenta con bosques, plantas nativas, que cuenta con guaduales, jardines dispuestos por toda su extensión, árboles frutales, un circuito de granja integral que contiene huertas, viveros, zonas de compostaje, contiene lagos que abastecen de alimento también a la población, que contiene a su vez territorio de aves. Y ese universo también está pleno de espacios de trabajo y dedicación que han sido construidos con elementos y materiales de la misma localía. Por ende, el espacio adquiere una dimensión nueva, con voces nuevas y ancestrales que están determinadas por su conexión con el orden natural. Nosotros creímos que deberíamos reivindicar ese sentimiento. Por eso yo apelé a mi historia personal. Y apelé a mi historia personal y encontré como estrategia y como herramienta fundamental para garantizar la transformación de este territorio, la introducción de una metodología que yo denominé la ecología del alma. Y simplemente la ecología del alma plantea que todos tenemos una conexión intrínseca con la totalidad, que somos parte de ella, que formamos parte de la naturaleza y que el ser es una entidad individual, social y trascendental. Pero ello también lo percibí de manera clara y contundente durante 10 años de viaje que tuve por América del Sur, desde los años 70 hasta finales de los 70, y encontré en las poblaciones nativas de América sentimientos muy importantes. En una ocasión, en la zona amazónica, en un lugar que se llama el Xingu, en un resguardo donde han trasladado gran cantidad de colectividades nativas, yo encontré que las niñas estaban completamente prostituidas, que los tipos estaban todos borrachos. Y en un lugar tan bello yo le pregunto al anciano, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que en un lugar con estas características la gente esté en estas condiciones? Y el anciano me dice, no, observa el árbol. Ese árbol que está allí no lo plantamos nosotros. El canto de los pájaros que atraviesan nuestro territorio no canta los mitos ni las leyendas de nuestro pueblo. A nosotros nos sacaron de nuestro terruño, por ende perdimos la esencia, la identidad, la raíz. Y ahí yo comencé a entender que una de las herramientas fundamentales de cualquier proceso de sometimiento estaba determinado por quitarle la historia a los pueblos, por hacer que su memoria no tuviera significado, por hacer que sus sentimientos hacia la raíz estuvieran inmersos en el silencio, en el miedo. De tal manera que entonces comprendí que era fundamental para garantizar la cualificación de un espacio como el nuestro, generar un estado de raigambre. Entonces cada piedrita y cada matica que fuera colocada en el territorio nuevo tendría razón de ser en la memoria de este pueblo. Que cada niño entendiera cada lugar que él construía y que cada espacio de habitación tuviera una razón de ser en su memoria. Sutilmente, ese proceso también se sumaba a la consolidación de una nueva ética, estética y ecología de la convivencia. Cuando hablamos de una nueva estética, hablamos de algo que tiene sentido, significancia. Cuando hablamos de una nueva ética, hablamos del lugar del otro donde yo estoy, es decir, la escucha, la tolerancia, la solidaridad, el compartir. Y cuando hablamos de la ecología de la convivencia, nos planteamos frente a una etimología que dice eco, significa hogar, lugar que habitas. Logía, estudio del lugar que habitas. Por ende, es el lugar sagrado, el hogar, el espacio donde está el círculo de alianzas. Y eso lo entendían perfectamente los pueblos ancestrales. Ellos se tomaban de la mano, se miraban a los ojos y corrían juntos, construían juntos. Y en una ocasión, cuando yo estaba en un pueblito por allá de pescadores,
me di cuenta de una manera muy sencilla. A mí me gusta la guitarra, yo canto, yo toco guitarra y me gusta jugar fútbol. Y entonces yo llegué a un pueblito por allá en el Brasil, se llamaba Vitupitá, y resulta que los chinitos no tenían escuela. Eso fue por allá a mediados de los años 70. Y entonces yo le pedí al anciano que me permitiera trabajar con los peladitos, y el tipo me dijo que claro. Yo le dije pues que yo no me iba a encerrar en esa aula que había allí, que si yo podía jugar con los chinos. Y él me dijo, listo. Entonces me fui con los peladitos a ver a la mujer, la matrona que hacía las redes. Y la mujer les contó las historias de cómo hizo las redes, cómo aprendió a hacerlas, qué significado tenía, qué materiales utilizaban. Y luego nos fuimos donde un caballero que era el que empañetaba, el que hacía el bareque, el que sacaba la palmicha, el que garantizaba de alguna manera la habitación del pueblo. Y le contó a los niños todo lo que significaba la construcción. Pareciera como estos niños, como si estos niños no vivieran o hubieran estado nunca en ese pueblo, porque ellos estaban boquiabiertos, escuchando las historias de estos personajes que ellos veían todos los días. Luego me fui con los pescadores y con los chinitos a pescar. Y entonces esa herramienta esencial me permitió entender que a los niños en los procesos de aprendizaje les interesa es estar en contacto con las cosas, conectarse con la vida. Y ese conectarse con la vida me llevó a entender que en el vientre materno hay un lugar de luz. Y que en el vientre materno ese lugar de luz también está pleno de música, porque está el tambor del corazón de la madre. Y que nosotros en esencia somos exploradores. Y que ese ser que está en el vientre materno tiene unos deseos infinitos de conocer, navega en un universo acuoso y luego transita por un círculo o un túnel de luz y sale al universo y tiene unos nuevos olores y colores y sabores y unos gustos increíbles y se siente feliz con unas ganas extraordinarias de tocar y quiere llegar a todas las cosas y las quiere tocar y ¡pum! Lo sientan en un pupitre. Ya está ahí. Entonces ese gran explorador en potencia que es ese investigador, ese soñador, hasta ahí llega. Entonces se fundamenta todo el proceso pedagógico en 3 variables. Una que es repetir, otra premiar y otra castigar. Pero el sentido de las cosas, la esencia de las cosas, pareciera que no fuera importante. Por eso nos colocan a la sombra del miedo y nos plantean que debemos vivir en estado de sumisión y sin pensar. El colegio, por el contrario, plantea el contacto y el encuentro con la vida. Plantea la conexión cotidiana y constante con las cosas. Y esa ecología del alma define de una manera sencilla y sutil que nosotros todos somos responsables de la transformación del universo y que todos los elementos que están a nuestro alrededor son significantes y que allí está la solución y que en Siloé y en todos los lugares y en el Colegio Ideas y en todas partes la solución está ahí al lado, con su gente, con sus cosas, con sus sentimientos, con sus esencias, pero que el afecto es el elemento trascendental. El afecto y la confianza que nos proveemos unos a otros va a garantizar una transformación extraordinaria. Por ello, un niño muy, muy lindo, un peladito por allí, un día me contó un cuento. Me contó un cuentico que me dejó muy inquieto pensando en el futuro. Un día, no sé, la luna se llenó de tristeza. Se llenó de tristeza porque, no sé, los enamorados ya no la miraban, ya no caminaban a la luz de la luna. Los niños ya no iban a jugar escondite, sino que se la pasaban encerrados viendo televisión. Los pueblos ya no cantaban y danzaban en las noches de fuego a la luna. Entonces la luna, en medio de su tristeza, decide ir a buscar a sus primas. Entonces se va para Júpiter, por allá a buscar las lunas de Júpiter. Y termina jugueteando con las lunas de Júpiter, por allá entre los anillos de Saturno. Y le da pues por, no sé, ir a Urano, a un montón de lugares. Entre tanto, aquí en la Tierra se le corrió la teja a este planeta. Porque el mar se aplanó y no podían navegar los grandes barcos. Los agricultores ya pues no sabían qué era ese cuento de, no sé, de la fertilidad, de la época de corte.
Las mujeres que tienen un ciclo de 28 días, un ciclo lunar, no lo entendían. Entonces se enredó el planeta. Y la gente decidió, no, tenemos que hacer una luna. Entonces hacen una luna artificial. Y todas las noches comienzan a elevar una luna, así como una bomba, y la elevan, pero no cambia nada. Y al día siguiente la tienen que desinflar. Y todos los días la inflan, y por la mañana la desinflan. Pero nada pasa, nada cambia. La luna, que es una gran madre, comienza a escuchar el llanto de los pobladores de esta madre, de esta tierra, y decide venir a observar qué es lo que pasa. Y por eso es que la comenzamos a ver como un cachito, llegando así por las noches, a mirar sutilmente qué era lo que pasaba. Y ella en su grandeza y en su profundo amor por nosotros comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se transforma en una gran luna llena. Y ese día nuevamente se apaciguó todo, volvió la paz, las mujeres volvieron a entender su lugar, los campos volvieron a fertilizarse y los enamorados volvieron a salir a la luz de la luna. Ese cuentico así tan sencillito me pone a mí a soñar con la esperanza de que nos podemos volver a mirar a los ojos, de que efectivamente podemos tomarnos de las manos, que la idea es que hemos planteado una frasecita muy sencilla que dice que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Muchas gracias.